El riñón, hablando de mieloma, puede generar, vuelvo a repetir, cambios tubulares o daños glomerulares. La proteinúria de Vincent-Jones en el seno de un mieloma múltiple, a nivel tubular puede darles, ¿qué cosa? Nefropatía por cilindros, que es la característica principal del mieloma múltiple, pero también puede darles compromisos tubulares con acidosis tubular o incluso puede darles un síndrome de Fanconi. La proteinúria de Vincent-Jones per se no produce daño glomerular, sino que al desencadenar amiloidosis, dentro de la cronicidad de este proceso inflamatorio, les origina daño glomerular. Pero la diapositiva va para dejarles en claro los distintos segmentos del riñón que se afectan como resultado de la enfermedad. Más de lo mismo, para que sepan lo complejo que es manejar a un paciente. O hay depósito de fibrillas, o hay depósitos granulares, o hay depósitos de cristales, o hay compromiso o participación de los cilindros, o hay compromiso amorfo a nivel microtubular en el seno de una crioglobulinemia. Es decir, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con mieloma múltiple, la complejidad no solamente del tratamiento del mieloma, sino de la afectación renal, que es la segunda causa de muerte en la enfermedad, siendo la primera infección, repito, les hace a ustedes tener en cuenta la vigilancia del riñón dentro de esta patología. El compromiso a nivel tubular, miren ustedes los cilindros. Se forman moldes de proteínas dentro de los cilindros. Se forman moldes completos que se tiñen, esta es la tinción de plata, por ejemplo, hematoxilina eosina, ¿de acuerdo? Compromiso tubular. Y a nivel de compromiso glomerular, el típico rojo Congo positivo. ¿Y eso les habla de qué? De amiloidosis. Amiloidosis, sinónimo, rojo Congo positivo. Tratamiento. El tratamiento, básicamente, hay dos grandes escuelas. Una es la conservadora y otra es la que va a ablación. Una es el uso de melfalán asociado a prednisona a dosis de 0.2 miligramos por kilo de peso, que se dan en secuencias de 4 meses, y la otra es la dosis mieloablativa, es decir, entran con melfalán con corticoides a tal punto de dejar la médula totalmente en cero para luego ir al stem cell, es decir, el trasplante de médula ósea. Es decir, les quedan dos grandes opciones, o entran a hacer tratamiento conservador 4 meses, o entran a barrer médula para programar a su paciente ¿a qué? A stem cell. ¿Qué dicen los estudios? ¿Cuál de los dos es la más efectiva? En realidad no se ha demostrado la eficacia del stem cell, y es el stem cell el que encarece el pronóstico, el tratamiento del paciente y expone a mayor daño renal asociado a la probabilidad de desarrollo de linfomas, leucemias, trombosis u otra cosa. Es decir, para el hematólogo, enfrentar a un mieloma múltiple es un menudo complejo, es un menudo problema el que tiene que enfrentar, porque la situación es bastante compleja. Pero es melfalán, prednisona, probabilidad de trasplante médula ósea. No hay otra. ¿Y qué pasa con el riñón? ¿Qué pasa cuando hay nefropatía por mieloma múltiple? ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente asistimos a terapia de reemplazo renal de sostén, porque normalmente el paciente difícilmente recupera la función renal. Es más, paciente con mieloma que hace compromiso renal fallece en los siguientes 3 a 6 meses. La supervivencia al año no llega al 10% de los pacientes. Por lo tanto, el clínico, internista, el hematólogo que se va a enfrentar a estos casos, lo que tiene que hacer es manejar toda la comorbilidad de la enfermedad y tratar de acabar con esa clona de células que está originando el problema. ¿Alguna pregunta con respecto a nefritis, a riñón de mieloma, mieloma múltiple? Muy bien. La nefritis intersticial. La nefritis intersticial en realidad es un diagnóstico bastante novedoso para la especialidad. No hace más de 20 o 30 años que se considera dentro de las categorías diagnósticas. Y es que en realidad es, como su nombre lo indica, un compromiso intersticial severo. Es el intersticio, no es el glomérulo el que está afectado, no es el túbulo el que está afectado, es el intersticio. Por lo tanto, para su demostración diagnóstica, lo que usted requiere que es biopsia renal. No hay otra forma de intuir o de ser categórico cuando usted plantea nefritis intersticial. Usted necesita demostrar
fehacientemente el compromiso intersticial que está usted sospechando. Pero, aparte del probable compromiso intersticial, también puede haber afectación dentro de esta patología, tanto del glomérulo, de los túbulos o de los vasos. Por eso es que para algunas bibliografías el término correcto, entre comillas, es nefritis túbulo-intersticial. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. ¿Estamos? Los dos se refieren a lo mismo, pero estrictamente el compromiso es intersticial. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Detallemos la aguda. Representa el 1 al 3% del total de las biopsias renales, es verdad. Y generalmente debuta o se presenta en pacientes con, como su nombre lo dice, aguda, injuria renal aguda, en donde puede llegar hasta el 30% de las posibles lesiones en la etiología de esa injuria renal aguda. Normalmente puede ir asociado a la presencia de deterioro de la función del riñón. ¿Cuáles son las causas de una nefritis intersticial? Miren, 75% de las nefritis intersticiales son farmacológicas. Nosotros tenemos la culpa. ¿Y qué fármacos son? De largo, los betalactámicos. ¿Quién no usa betalactámicos para cualquier cosa? Todos usamos betalactámicos para cualquier cosa. El riesgo es que en el 75% de esos pacientes puede haber un compromiso intersticial. Miren ustedes, ampicilinas, cefalosporinas, medicamentos como el ciproletambutol, la rifampicina, las sulfas, los AINES, ojo, los AINES, el allopurinol, es decir, medicamentos cotidianos para nosotros. Infecciones es la segunda gran categoría de nefritis intersticial aguda. ¿Cuál es la posible etiología de esta infección? Cualquiera. Desde virus, bacterias, hongos, todo lo que ustedes puedan ver, parásitos, todo lo que usted pueda imaginarse, es factible que se produzca en algún momento nefritis intersticial. Las idiopáticas solamente en el 10% de los casos, pero las neoplásicas también. Es decir, un paciente con linfoma, con leucemia, con mieloma, te puede hacer nefritis intersticial. Un paciente con trastornos tales como hipercalcemia o hiperuricemia, te puede hacer nefritis intersticial. Es decir, trastornos electrolíticos y del metabolismo también están involucrados dentro de la presentación o etiología de este cuadro. Repito, siendo la principal causa los fármacos en el 75% de los casos y de ellos los betalactámicos el primero. ¿Cuál es la fisiopatología? Básicamente la expresión o la presentación con antígenos nefritógenos, endógenos. ¿Quiénes participan ahí? Linfocitos T. Son los linfocitos T los que participan ahí. De tal manera que usted puede tener nefritis intersticial aguda, generalmente asociada a fármacos, sin que usted sospeche o tenga la evidencia de hipersensibilidad, sin que usted se centre o se quede con la idea de que a mayor dosis, mayor riesgo. Por lo tanto, la dosis no interesa. Con la primera exposición al fármaco, segunda o tercera, no interesa. En cualquier momento, su paciente le puede hacer nefritis intersticial. Por lo tanto, la reexposición, en algunos casos, es posible que desencadene recurrencia del cuadro o debut del cuadro. Entonces, tómelo en cuenta siempre que tenga usted un paciente expuesto a fármacos que en algún momento, sin explicación, le comience a hacer deterioro de la función del riñón. Como les mencionaba, es el linfocito T el implicado en la fisiopatología de este cuadro. ¿Cuál es el mecanismo? Hipersensibilidad retardada. Ese es el mecanismo bajo el cual se establece la citotoxicidad sobre las células del mesangio para provocar el cuadro. ¿Quiénes participan? Participan toda una serie compleja de citoquinas y factores de crecimiento tanto vascular como celular que van a degenerar ¿en qué? En producción de matriz extracelular, proliferación de los fibroblastos y por lo tanto fibrosis. Es decir, ¿cuál es el camino final de la nefritis intersticial? La fibrosis, la pérdida del riñón, indefectiblemente. Muy bien, ya sé cómo funciona, ya sé cuál es la posible etiología, la pregunta es cómo la huelo, cómo la sospecho, cómo la pienso. En la nefritis intersticial aguda tenemos la gran ayuda de que podemos contar con esta triada clásica diagnóstica, es la llamada F. F porque es una nemotecnia, E de eosinofilia, F de fiebre y E de erupciones cutáneas.
Básicamente son erupciones maculopapulares, muy similares a las que le aparecen a los pacientes con salmonela. ¿Se acuerdan de la salmonelosis cuando les aparecía ese rash? Idéntico, muy similar. El problema está que esta triada de ayuda diagnóstica solamente está presente en el 10 al 15% de los casos. O sea, sería de almanaque si usted la llega a ver completita en su examen clínico y laboratorial. Pero lo que usted va a ver mayormente, ¿qué es? Erupción, artralgias, eosinofilia. Va a haber microhematuria en 2/3 de sus casos. Va a probablemente cruzarse con un sedimento urinario con leucocituria. Les decía, la leucocituria estéril, aparte de pensar en tuberculosis, en el seno de un deterioro de la función del riñón, con el antecedente de haber sido expuesto a fármacos nefrotóxicos, tiene usted suficiente criterio clínico para plantear una nefritis intersticial. Por lo tanto, es bastante interesante evaluar correctamente el sedimento urinario y la presencia de proteinuria, que por lo general está en rango no nefrótico. Les resumo en esta tabla todos los posibles signos clínicos o hallazgos laboratoriales que ustedes pueden encontrar en la presentación de una nefritis intersticial aguda. Vuelvo a repetir, síndrome nefrótico, menos del 1%. ¿Qué es lo que predomina? Injuria renal aguda. ¿De acuerdo? Nefritis intersticial aguda, injuria renal aguda. Sedimento urinario patológico, si tienen suerte, eosinofilia con eosinofiluria. ¿Estamos? Por lo tanto, esa leucocituria no son ni macrófagos ni linfocitos, son eosinófilos. Por eso era importante usar el microscopio de contraste de fases para que le digan qué tipo de leucocito es. En consecuencia, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo enfrentar el caso, tiene usted el antecedente de haber sido expuesto a un fármaco. Vuelvo a repetir, considerando a los fármacos la primera causa, 75% de los casos. Si presenta usted alteraciones del sedimento urinario, principalmente microhematuria, proteinuria en rango no nefrótico, sin hipertensión, probablemente eso no sea una glomerulonefritis, ¿verdad? Y si esa leucocituria consiste en una eosinofiluria, usted va a evaluar ¿qué cosa? La probabilidad de afectación del riñón en función del tiempo de exposición al fármaco. Y lo que va a hacer usted, ¿qué es? Es una fracción excretada de sodio. ¿Y por qué va a estar mayor de 1? ¿Y qué le diría si su fracción excretada de sodio es mayor de 1? ¿Qué pensaría usted? Hace todo el algoritmo, hace su FENA y tiene FENA más de 1. ¿Qué dice? Que hay afectación renal, pues. Es parenquimal. ¿Y eso qué le dice? Compromiso del parénquima, obviamente. Eso en el seno de una exposición y considerando que esto tiene alteración o compromiso o probabilidad de un compromiso intersticial, tiene todas las herramientas para que usted haga su diagnóstico. Si por el contrario tiene el mismo antecedente, pero el sedimento urinario no tiene alteraciones que sean significativas, o por el contrario consta de otro tipo de células, mayormente usted no va a tener ningún tipo de sustento para poder plantear esto. Y otra cosa es de que vaya con algún tipo de alteración normal o algún sedimento normal o casi normal que no le permita plantear esa situación. Nefritis intersticial aguda. ¿Alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Muy bien. Nefritis intersticial crónica. Al igual que en el caso de la aguda, siguen siendo los fármacos los responsables de la primera causa de nefritis intersticial crónica. El problema es que aquí cambia la etiología. Ya no son los betalactámicos, ya no son los antibióticos, ahora entramos en el terreno de los analgésicos. Y es que la nefritis intersticial les mencioné que era un tema relativamente nuevo, 30 a 40 años a lo mucho, y es que en Estados Unidos salió un medicamento que era la fenacetina asociada a paracetamol. Fenacetina paracetamol, que la vendieron y la usaron de forma indiscriminada para el control de las crisis migrañosas. 10, 15 años después del uso crónico de este medicamento, todos los pacientes que estaban en diálisis tenían dentro de la ficha exploratoria la
coincidencia de haber usado el medicamento. Y todos con dosis superiores a los 3 o 4 gramos. Entonces se echaron a buscar y vieron y demostraron la correlación del uso de medicamentos con el compromiso renal, y de ahí nació el término, o de ahí nació la categoría diagnóstica de nefritis intersticial. Para nosotros, que no es muy continuo el uso de este medicamento que ya fue retirado del mercado, son los AINES. Son los AINES la primera causa de nefritis intersticial crónica. ¿De quién estamos hablando? De pacientes con artritis reumatoidea, de pacientes con lupus que tienen manifestaciones de compromiso articular, o cualquier otro paciente que por causa de naturaleza psiquiátrica o no, consume y abusa medicamentos. Tóxicos, plomo, cadmio, mercurio, neoplasias, alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista larga, interminable. Pero una categoría que me interesa que ustedes aprendan es esta, que es la uropatía obstructiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la hipertrofia prostática benigna, el reflujo vésico-ureteral, la litiasis, que son 3 problemas crónicos con el cual nos enfrentamos, produce enfermedad renal crónica por nefritis intersticial crónica. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que las nefritis intersticiales orinan, y orinan muy, muy bien. Paciente que tiene 4 o 5 de creatinina y te orina 1,5 litros, 2,5 litros. Nunca está congestionado, pero tiene 300 de urea. O sea, son pacientes que por el tipo de compromiso te permiten manejar cargas de volumen hasta determinada evolución de la enfermedad, pero que pasado este tiempo de compromiso ya son incapaces de manejar la depuración, pero te manejan muy bien el volumen. Entonces, un paciente con hipertrofia de largo tiempo, normalmente ustedes no van a prestarle mayor atención hasta que el paciente deje de orinar, tema cuando ya no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Entonces sospechan enfermedad renal crónica aún manteniendo volúmenes de diuresis adecuados. Y es que, ¿en qué nos vamos a basar para sospechar este compromiso? A diferencia de la aguda, acá no tenemos más que nuestro olfato. Es decir, el alto grado de sospecha. No tenemos ningún síntoma específico, todos son inespecíficos. A lo mucho un poco de astenia o anorexia. Y si son observadores, la nicturia. Creo que sí les mencioné, la presencia de nicturia, es decir, la presencia de orina durante las noches, abre todo un árbol diagnóstico y deben considerar trastornos de la concentración. Y al haber trastornos de concentración, ustedes podrían involucrar la presencia de ¿qué? De una probable nefritis intersticial. Estos pacientes pueden cruzar con poliuria, polidixia y nicturia, una característica importante. Y es fácil de intuir, ¿no? El paciente que tiene litiasis, que tiene obstrucción por hipertrofia, siempre está orinando de noche y tiene más sed y orina y siempre orina, hasta terminar finalmente pudiendo desarrollar una acidosis tubular tipo 4, si es que el compromiso tubular es amplio, que requiere incluso tratamiento con bicarbonato, o en su defecto desarrollar una nefropatía pierde sal o una injuria renal aguda que puede evolucionar a una enfermedad renal crónica, todos lo hacen al final de cuentas, y terminar en terapia de reemplazo renal. Otras ayudas diagnósticas. Bueno, anemia. Ya saben que la anemia es parte de las manifestaciones de las enfermedades crónicas. Diuresis, que es uno de los puntos que ustedes deben preguntar. ¿Cómo orina? ¿Cuánto orina? ¿Cuáles son las características? Sin llegar a la uromancia, obviamente. Proteinuria, que puede ser moderada. Estudio del sedimento urinario, que a diferencia de la aguda no es tan florido, pero que podría aportar con la presencia de leucocituria estéril, por ejemplo. Vuelvo a repetir, leucocituria estéril, predominio de eosinófilos, nefritis intersticial, diagnóstico. Y todos ellos van a ¿qué? De enfermedad renal crónica. Como mencioné, los analgésicos, las que son inducidas a drogas, representan el 15% de las nefritis intersticiales agudas que llevan a injuria renal aguda. Hay cerca de 80 tipos de fármacos que están involucrados en nefritis intersticial aguda, ya lo habíamos mencionado. Los daños pueden ser tanto severos como irreversibles. Betalactámicos, primera causa de lesión asociada a fármacos en nefritis intersticial aguda. ¿Y qué voy a hacer? Ya le di el medicamento. Hizo toxicidad.
me hizo falla renal. ¿Qué es lo que voy a hacer por ese paciente? Simplemente retirar el medicamento. Ninguna otra medida ha demostrado ser mejor que retirar el medicamento y dar tratamiento de soporte. En algunos casos se ha estudiado la posibilidad de uso o asociación de esteroides para minimizar el complejo inflamatorio sobre ese intersticio sin lograr respuestas en todos los casos significativas. Por lo tanto, pueden ensayar uso de esteroides para mejorar esos cuadros de nefritis intersticial aguda sin que esto les garantice éxito en su tratamiento. En cambio, la crónica, que se caracteriza por la presencia de proteinuria, generalmente asociada, por el riesgo de proteinurias de rango no nefrótico en relación con el consumo de los analgésicos por largo tiempo, superiores a 1 o 2 años incluso, con una dosis de 1 o más gramos por día, va de la mano con el desarrollo de una necrosis papilar. Al haber necrosis papilar, si ustedes recuerdan las primeras de las clases, estábamos hablando de los túbulos contorneados distales, ¿no es cierto?, de los túbulos colectores, justo en las zonas donde se produce, ¿qué?, la concentración renal. Es por eso que estos pacientes con nefritis intersticial crónica tienen trastornos en la concentración urinaria. Y es por eso que estos pacientes te hacen poliuria, polidixia y nicturia. Muchos de ellos, el consumo de los medicamentos, AINES principalmente, van de la mano con la probabilidad en el 8% de los casos del desarrollo de tumores uroepiteliales. La obstructiva, ya les mencioné, los dos extremos de la vida como parte de la etiología de una nefritis intersticial crónica. En los niños, varones, valvas, en el caso de las mujercitas, en la niñez, los procesos obstructivos son bastante infrecuentes, a no ser que haya la presencia de una malformación severa, la presencia de una cloaca o algo por el estilo. Y en los adultos, principalmente varones, por encima de los 60 años, ¿en relación con qué? Con hipertrofia prostática benigna. Todos estos tipos de situaciones, ¿qué es lo que le va a originar? Nefritis intersticial. Otro tema frecuente que deben tenerlo en cuenta es la nefritis intersticial asociada a radiación. ¿De acuerdo? Y tenemos dos grandes categorías, o es la aguda o es la crónica. Nefritis intersticial aguda asociada a radiación es aquella que se presenta entre las 6 y 12 semanas después de haber sido expuesto al cuadro. ¿Quiénes están involucrados acá? Pacientes que entran a radioterapia. Radioterapia de cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus formas, cuando superan dosis superiores a los 2.300 RATs de exposición, tienen un alto riesgo de generar, ¿qué cosa? Hipertensión arterial, retención de sodio, edema, hematuria, compromiso cerebral, como resultado de ¿qué? De nefritis intersticial asociada a radiación. ¿De acuerdo? Van de la mano con proteinuria y disfunción renal con anemia severa. Para que tengan una idea, una radiografía de tórax simple común y silvestre es 0,023 RAT. ¿Se imaginan cuántas radiografías tuvieron que tomarle para llegar a 2.300 RATs? O sea, es impresionante la cantidad de radiación que pueda recibir un paciente, pero es factible someterlo a esta radiación en el seno de las diversas actitudes terapéuticas de los oncólogos. Mientras que la crónica es aquella que se presenta después de haber sometido al paciente a radiación en forma repetitiva, habiendo acumulado alrededor de 500 a 1.000 RAT por periodos prolongados. Es decir, aquellos que tengan la costumbre de plaquear repetidamente para seguimiento a su paciente o de someterlo a tomografías en forma repetida, sepan ustedes que probablemente su actitud diagnóstica les puede pasar la factura a su paciente y puede llevarlos a deterioro directo sobre el parénquima renal. Otras causas de enfermedad intersticial corresponden a la hiperuricosuria y obviamente la hiperuricemia, la hipercalciuria o la hipercalcemia, la hipocalemia crónica y el mieloma múltiple. No nos vamos a entrar a detallar, pero son otras causas importantes en la etiología de este cuadro. Este es un glomérulo sano, lindo, bonito, parece una pizza.
Miren acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les llama la atención? A ver otra vez ya, para que se mareen. ¿Qué les llama la atención entre esta foto y esta otra foto? Ya, acá me dicen no hay glomérulo, ya bestial, ya no hay glomérulo, ya, qué bien, bien observadores son. Bien, acá sí hay glomérulo, pero esto de acá son túbulos. Miren los túbulos, ¿ya? Olvídense del glomérulo, miren los túbulos. ¿Qué diferencia hay entre estos túbulos y estos otros túbulos? Para que se sientan mal, ¿eh? Cuando estaba preparando esto, mi hijo me dice, ¿y por qué tiene muchos puntitos esta fotografía respecto de otra fotografía? Porque acá hay infiltración, compromiso intersticial con infiltración de eosinófilos y linfocitos. Miren, cada vez más puntitos, más linfocitos T, harto linfocito T para hablar en criollo, ¿ya? Hartísimo, más todavía. Compromiso vascular con trombosis y la situación se va haciendo cada vez más crítica. Y miren esto, un rechazo de trasplante. Impresionante. Muy bien. Preguntas con acidosis o nefritis. Nos faltó el tiempo en la otra, acá nos va a sobrar tiempo, así que aprovechen, ¿ah? El tema de las acidosis tubulares siempre constituye para muchos una parte bastante criptogénica, ¿no? Una zona del otro mundo. Cuando le hablas de acidosis tubular a muchos de los médicos, y más aún cuando son residentes y se les pregunta en la visita, sufren de colon irritable cuando se les toca el tema, por no decir lo que ustedes saben que quiero decir, ¿no? Así que vamos a tratar de darles una idea bastante simple, si es que cabe el término, pero que les ayude y les oriente. El tema de la especialidad no viene al caso. La revisión profunda no les va a ayudar mucho, pero sí les va a ayudar lo que les voy a presentar. Cuando uno habla de acidosis tubular en cualquiera de sus presentaciones o formas, lo único que está haciendo usted referencia es un trastorno ácido básico, nada más. Es esto, ácido básico. Si usted dice acidosis tubular, simplemente usted entiende a trastorno ácido base. Punto. ¿Estamos? De la mano con algunas alteraciones hidroelectrolíticas, pero es el ácido base el que está primando. Pueden ser o proximales o distales. Pueden ser mixtas o pueden ser tipo 4. Llamándose tipo 1 a la distal, tipo 2 a la proximal, tipo 3 a la mixta, que es una sumatoria de las características de la tipo 1 y la tipo 2, y la tipo 4, que es una acidosis tubular distal, pero con hipercalemia. ¿De acuerdo? Con esta diapositiva pueden diferenciar todo lo que se viene. Recuerden que la tipo 4 es hipercalemia. ¿Por qué? Porque la tipo 1 es hipocalémica. ¿Estamos? Por eso es que se diferencia. Y es mixta porque suma características de la 1 y características de la 2. Muy bien. Acidosis tubular distal tipo 1. ¿Qué falla? Es decir, estamos en el túbulo contorneado distal, señores. Y ahí nos vamos a quedar. Túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo se produjo ese trastorno ácido base? Por esto. Trastorno de los transportes de hidrógeno en el túbulo. Ahí está la base. ¿Quién falló? Falló una bomba. ¿Qué bomba? ¿Cómo se llama esa bomba? Sodio hidrógeno. Ahí está el punto clave de la acidosis tubular tipo 1 o distal. Hay un trastorno en el transporte de los iones hidrógeno en el túbulo contorneado distal que permite, que te incapacita para hacer un adecuado balance en la carga ácida y por lo tanto incapacidad para acidificar la orina, perder bicarbonato y llevarte a acidosis hiperclorémica. Así de simple. Puede ser de dos tipos, o es primaria, conocida como idiopática, o es secundaria. Dijimos que el túbulo contorneado, su proceso de maduración se completa incluso en la vida postnatal. Entonces hay algunos neonatos que te hacen acidosis tubular, trastornos severos, pero transitorios. A eso los conocemos como transitorios idiopáticos o primarios. O en algunos casos
asociados a algunas mutaciones de carácter autosómico dominante, mientras que las secundarias son manifestaciones de una serie de situaciones clínicas que te conllevan al deterioro de esta bomba o de este túbulo. Así de simple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primaria, que puede ser persistente o transitoria, usted, en el caso de la transitoria, va a plantearlo cuando esté evaluando un lactante. Y en el caso de la primaria, se caracteriza por esto, mire, sordera nerviosa. ¿Hay sordera nerviosa? ¿Está bien o estoy mal? ¿O existe algún otro tipo de sordera? Claro, ¿no es cierto? Hay sordera de conducción, hay sordera de transmisión, ¿no es cierto? Hay dos tipos de sordera. Lo que hay acá es compromiso directo del nervio, ¿de acuerdo? Por eso es sordera de tipo nervioso, es decir, de transmisión, no de conducción, asociada con pérdida excesiva de bicarbonato. Son las dos características de la verdadera acidosis tubular tipo 1, la distal. Puede ser secundaria. ¿En quién pueden pensar una posibilidad de que se establezca un cuadro de una acidosis tubular? ¿En quiénes? Bueno, enfermedades del metabolismo mineral óseo, hiperparatiroidismo primario, no secundario, primario, toxicidad por vitamina D, aquellos que le recetan vitamina D para los huesos a todos sus pacientes, para protegerle el hueso, dice señora, vamos a darle eso, que viva el cálculo, que viva la acidosis tubular. Por lo tanto, tengan cuidado con el uso excesivo de vitamina D, ¿de acuerdo? Por el desarrollo de ¿qué? De toxicidad sobre el túbulo contorneado. Uso de alcohol, o sea que aquellos que celebran siempre tengan cuidado. Lupus, tiroiditis, infecciones como la pielonefritis te pueden desarrollar compromiso tubular y desarrollarte acidosis tubular renal. Clínicamente, usted va a encontrar que este paciente se caracteriza por la presencia de vómitos, la presencia de estreñimiento crónico, la incapacidad para aumentar de peso y, por supuesto, deshidratación severa en relación a la incapacidad de la operatividad, a la imposibilidad de manejar adecuadamente el intercambio sodio-hidrógeno a nivel distal y la pérdida de cloro que lo lleva a la hipercloremia. La acidosis tubular de la tipo 1 es hiperclorémica, básicamente. Se asocia además con alteraciones a nivel del metabolismo fosfocálcico, va de la mano con alteraciones del potasio, de la formación del colágeno y de la somatotropina. Son las 4 características que involucran a un paciente con acidosis tubular tipo 1. Dijimos, sordera, pérdida de bicarbonato. Piensen en que ese paciente te está haciendo alteraciones del potasio. Es hipocalémico, no es hipercalémico. Hay alteraciones de metabolismo fosfocálcico y eso involucra alteraciones de la síntesis de vitamina D y por consecuencia, ¿qué tenemos? Alteraciones de todo esto. Alteraciones a nivel tubular con desarrollo de hipercalciuria. ¿Y la hipercalciuria qué te lleva? Nefrocalcinosis. ¿Estamos? La acidosis tubular tipo 1 normalmente hacen nefrocalcinosis. Como resultado de esta hipercalciuria, lo que se va a hacer es ¿qué cosa? Promover la remoción, la resorción de hueso para poder compensar esa cantidad de calcio que se está perdiendo a nivel tubular. ¿De acuerdo? Lo que tenía que hacer, dijimos, para que se den cuenta que todo lo que hemos expuesto tiene sentido, el calcio empezaba en el asa de Henle, parte ascendente. Ahí comenzaba a manejarse el calcio. Y es el túbulo contorneado distal y el colector los que hacían su ajuste. Al fallar acá, ¿qué es lo que va a pasar? Calcio, calcio, calcio más calcio. Por eso es que cuando ustedes ahora entienden, creo yo, cuando estudian a un paciente con litiasis, el nefrólogo les pide 1.000.000 de exámenes, ¿no? 1.000.000 de exámenes, le pide calcio sérico, le pide calcio en orina, le pide ácido, y entienden, porque lo que estamos intentando es evaluar ¿qué es? Función tubular. La alteración del colágeno, lo que los va a llevar es básicamente a fibroblastos en exceso, es decir, actividad fibroblástica excesiva, reemplazo de muchos de los tejidos orgánicos por fibrosis. ¿Y esto qué involucra? Deterioro de la masa muscular,
compromiso renal o algunos otros órganos críticos como corazón o intestinos. Y la somatotropina de la mano con el crecimiento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad normalmente es patrimonio de los pacientes pediátricos. O sea, el que va a ser pediatra normalmente se va a topar con acidosis tubular tipo 1. Normalmente. En el caso del potasio, lo que va a haber es hipocalemia. Al haber incapacidad para poder excretar esta bomba funcionar adecuadamente, lo que tenemos que es incapacidad para intercambiar con potasio. Y lo que vamos a hacer es perder potasio. La hipocalemia severa, en muchos de los casos, es la que va a producir debilidad muscular, alteraciones en el electrocardiograma, intolerancia a la glucosa, sabiendo que el transporte asociado glucosa-potasio siempre es importante, retardo del crecimiento, estreñimientos e hilio paralítico, incluso con problemas intestinales severos. Por lo tanto, entonces, ¿cómo más o menos ustedes podrían estudiar esto para que les quede claro y no se enreden tanto? Miren, esta diapositiva es de un libro bastante antiguo, pero la encontré y resume, por lo menos para afrontar un examen de residentado médico, mucho de la fisiopatología que ustedes necesitan saber. Al haber incapacidad para acidificar la orina, nosotros debemos pensar en lo siguiente, que va a haber un intercambio excesivo de la bomba sodio-potasio a nivel distal y obviamente que el intercambio de la bomba sodio-hidrógeno es el que está fallando. ¿Estamos? Es el que está acá alterado. Al producirse este intercambio, lo que vamos a tener que es incapacidad de excreción inadecuada de hidrogeniones, es decir, retención de hidrogeniones a nivel sérico. ¿Eso cómo se llama? Simplemente acidosis. Esta acidosis va a ser siempre hiperclorémica. ¿Por qué? Porque esta incapacidad que va a generar nuevamente incapacidad para poder reabsorber el bicarbonato que llegue a las zonas distales, te va a generar hipercloremia. Esta hipercloremia, de la mano con la hipocitraturia que se instala en estos pacientes, es la responsable de la nefrocalcinosis. La acidosis, que va a originar como resultado de la disfunción tubular mayor compromiso en la secreción o en la actividad del calcio, hipercalciuria, que al generar hipocalcemia va a activar y generar hiperparatiroidismo, ¿te va a llevar a qué? Raquitismo. La hiperfosfaturia, de la mano con las alteraciones mencionadas, detención del crecimiento. Es decir, la actividad inadecuada de la bomba sodio-hidrógeno a nivel distal, responsable de la fisiopatología de la acidosis tubular distal, te va a dar nefrocalcinosis, raquitismo y detención del crecimiento. ¿Por qué? Primordialmente porque el cuadro es netamente pediátrico en algunos casos. Al haber alteración del otro lado, al haber alteración de la bomba sodio-potasio, se va a perder ¿qué cosa? Va a haber necesidad o va a haber incapacidad para reabsorber sodio. ¿Estamos? Se está perdiendo sodio. Lo que va a hacer es lo siguiente, activar renina, angiotensina, aldosterona. ¿Eso cómo se llama? Hiperaldosteronismo. La finalidad de este hiperaldosteronismo es tratar de reemplazar esa pérdida excesiva de agua asociada a la pérdida de cloro, a la pérdida de sodio, a la incapacidad de concentrar la orina en las partes distales para poder mantener un líquido extracelular que permita asegurar los volúmenes de perfusión renal. Esto va a seguir acentuando la hipercloremia. Esta hipercloremia va a seguir acentuando la hipocitraturia. Tienen calcio elevado en orina, tienen citrato bajo en orina, tienen volúmenes de recambio bastante altos. ¿Qué es lo que tienen? El terreno apropiado y adecuado para que ese riñón se calcifique. ¿Estamos? Por el otro lado, las pérdidas de potasio te van a conllevar a la instalación de defectos de concentración a nivel urinario que te van a llevar a la poliuria. Y tienen ustedes en recuadros todas las características de la acidosis tubular distal tipo 1 asociada a este cuadro. Miren ustedes, son chatos, trastornos en los huesos largos mayormente, con atrofia o hipotrofia muscular y lesiones severas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo lo sospechamos? Lo sospechamos al haber incapacidad para la acidificación
urinaria mediante la presentación de orinas mayormente de tipo alcalino, pH superiores a 7, presencia de calcio elevado en la orina, citrato bajo, fósforo elevado en la orina y, por supuesto, al momento de hacer las pruebas de concentración, cuando vimos función tubular, lo que vamos a tener es alteraciones de estas pruebas. ¿Esto a qué nos va a llevar? A más instalación de pruebas de concentración. ¿Qué pruebas de concentración van a poder recomendar ustedes o pueden marcar si es que les dicen cuál de estas pruebas se utilizan para hacer estudio de la concentración? Todas estas son las que existen. Puede hacer una sobrecarga usted de cloruro de amonio, puede hacer una infusión de sulfato de sodio, bicarbonato, sobrecarga de bicarbonato de sodio, puede dar una infusión de fosfato de sodio, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál de todas es la que mayormente se utiliza? Sobrecarga de bicarbonato de sodio para el estudio de la capacidad de concentración de este paciente. En el tratamiento es simple. Hay pérdida de la bomba que no lo vamos a poder sustituir porque necesitaríamos hacer una actividad de tipo biológica, imposible en realidad, pero es el bicarbonato el que está perdiéndose cada vez más y es el que está desencadenando la acidosis y es la acidosis la que te va a disparar todo lo que vimos abajo, ¿no es cierto? Te va a disparar la nefrocalcinosis, la acidosis te va a disparar, ¿qué cosa? El establecimiento del hiperparatiroidismo, te va a activar la pérdida de sodio, acentuar en realidad, te va a llevar a hiperaldosteronismo, hiperreninémico en general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reponer bicarbonato. Así de simple y asunto arreglado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular las pérdidas de bicarbonato y reponer bicarbonato. No queda de otra, hay que reponer bicarbonato. Cuando estos requerimientos de bicarbonato son altos, podemos asociar diuréticos tiacídicos para de esta manera aumentar la reabsorción distal de bicarbonato. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reponer bicarbonato. ¿Cuál es la dosis? 1 por kilo por día, mayormente, más la pérdida. Y ahí tenemos que hacer corrección de bicarbonato. Acidosis tubular tipo 2. Es la llamada acidosis que compromete al túbulo contorneado proximal. Mayormente habíamos dicho de que es el túbulo contorneado proximal el responsable de la absorción de la gran parte, por no decirle la casi totalidad del contenido que logra filtrarse y uno de esos elementos es el bicarbonato. Este umbral de reabsorción corresponde para el recién nacido en 20 milimoles por litro, 22 milimoles por litro y 24 a 26 milimoles por litro. ¿Para qué sirven estos valores? Para saber que al darle una sobrecarga, es decir, al llevarlo a tasas superiores a estos valores, yo voy a retar a ese riñón para poder, ¿qué cosa? Poner a prueba su capacidad de absorción. Por lo tanto, en este tipo de fisiopatología, de acidosis tubular, la pérdida de bicarbonato va en relación a pérdidas bajo umbrales inferiores. Por debajo de estos valores, aún dándole cargas bajas, ese riñón no reabsorbe bicarbonato. No hay nada que hacer con ese riñón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta fisiopatología? A diferencia de lo florido que son las acidosis tubulares distales, la tipo 1, las manifestaciones clínicas en realidad son poco notables en estos pacientes, pero podemos pensar en la presencia de este cuadro en pacientes que tienen enanismo, retardo mental o anomalías oculares, cataratas, glaucoma o nistagmo, es decir, la acidosis mnemotecnia, acidosis tubular distal va con la oreja, acidosis tubular proximal va con el ojo. Y en los lactantes, en las formas esporádicas, mayormente asociada a la presencia de vómitos. Nuevamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Demostrando que hay acidosis tubular. Tiene que haber acidosis metabólica. ¿De tipo? ¿Qué tipo? Hiperclorémico. Pero, a diferencia de la acidosis tubular proximal, en la proximal, la compensación que hace el túbulo contorneado distal hace que la pérdida de bicarbonato que se da en esta situación no sea tan excesiva. Es decir, el túbulo contorneado proximal debe reabsorber cerca del 60% de la carga filtrada de bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto.
este túbulo que está disfuncional va a trabajar con valores mucho menores. ¿Quién se va a encargar de reabsorber lo que el proximal no pudo hacer? El túbulo contorneado distal. Es decir, la falla del túbulo contorneado proximal sí tiene menos clínica. ¿Por qué? Porque el túbulo contorneado distal va a suplir parte de las alteraciones de las funciones que ha dejado de hacer el túbulo contorneado proximal. Es por eso que la reposición de bicarbonato no es tan excesiva en estos casos. Tal es el punto que solamente se requieren 15 miliequivalentes por kilo para compensar la acidosis tubular derivada de este cuadro y de esa manera, ¿qué cosa? Sostener el estado ácido básico de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Debemos hacer una administración de bicarbonato hasta el punto de normalizar el pH urinario y mantener niveles séricos discretos, normales, entre 18, mayor de 18 miliequivalentes, para considerar que se tiene una actividad compensada de la función. En la tipo 3, lo que tenemos es una sumatoria de las características de la acidosis tubular distal y de la acidosis tubular proximal. Es decir, va a combinar la incapacidad de acidificación distal con la incapacidad de reabsorción proximal de bicarbonato. Es decir, la fisiopatología de la acidosis en la tubular distal combina la pérdida más la incapacidad de reabsorción por debajo de los umbrales de bicarbonato. Aquí la situación se pone más crítica porque falla la proximal y va a entregar una cantidad impresionante de bicarbonato al distal, y el distal ¿qué tiene? Disfunción. Entonces la pérdida llega a ser incluso superior al 15% del bicarbonato sérico. Es decir, la acidosis es bastante severa en estos casos. ¿De acuerdo? Es por eso que para algunos autores la tipo 3, la acidosis tubular tipo 3, no existe, sino es una variante severa de la tipo 1. ¿De acuerdo? En algunos casos van a ver que no existe y dicen acidosis tubular distal tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Nunca les hablan de la 3. La tipo 4, por el contrario, es la acidosis metabólica, acidosis tubular, con la cual ustedes están más familiarizados, porque es la acidosis tubular típico del paciente con enfermedad renal crónica. Es la acidosis tubular típica del paciente con sepsis. Es la acidosis tubular típica del paciente diabético, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Es decir, todas las acidosis con las que mayormente ustedes han tenido contacto, por lo que puedo pensar, es con este tipo de acidosis. Y se caracteriza básicamente por la presencia de acidosis, obviamente, pero con hipercalemia, que era lo que le diferenciaba de la tipo 1, que era hipocalémica. Y a diferencia de estas anteriores, en donde las orinas son alcalinas por pérdida de bicarbonato, acá lo que tienen ustedes son orinas ácidas. ¿Estamos? Es decir, no hay una lesión sobre los factores de concentración o estructurales o funcionales del túbulo. Lo que hay es otro tipo de fisiopatología involucrada en la aparición de esto. Aún así, tenemos que puede haber la presencia de la acidosis tubular distal transitoria en los casos de los lactantes, o la secundaria asociada, por ejemplo, a enfermedad de aldosterona sin enfermedad renal, deficiencia de aldosterona sin enfermedad renal, hipoaldosteronismo hiporreninémico en algunos pacientes con enfermedad renal, o algunas situaciones como uso de sales de potasio, diuréticos, ahorradores de potasio, captopril, algunas otras situaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de acidosis tubular distal? Haciendo gradientes. Los llamados gradientes transtubulares son los que nos van a dar. Y es que en realidad no solamente se utiliza para acidosis tubular distal, ojo, se utiliza para todo el estudio. Por eso les decía que el enfoque de la acidosis tubular es complejo. Cuando usted se enfrenta a una acidosis tubular, especialmente cuando hay hipocalemia, a su mente debe venir la solicitud de los gradientes transtubulares y va a pedir una serie de pruebas secuenciales y regladas para medir la capacidad de absorción de ese túbulo. Pero en general, usted puede pedir gradiente transtubular de potasio para evaluar ¿qué cosa? La capacidad que tiene ese riñón de reabsorberlo.
Y de esa manera usted va a poder diferenciar entre las dos grandes patologías que nos interesan en acidosis tubular, que son la 1 y la 4. La 2 generalmente no nos interesa porque difícilmente sale perjudicado el paciente, ya que logra compensaciones distales, y la tipo 3 que para muchos no existe. Si quieren hacer una compilación, un extracto de todo lo que se ha dicho con las características mencionadas, les dejo esta diapositiva, ¿no? Para que ustedes puedan ver en la 1, en la 2, en la 4, cada una de las características concernientes al potasio, al cloro, al sodio, al pH urinario, al anion gap, tanto en sangre como en orina,